Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el Dr. Miguel Ángel Ortiz. Buenos días, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca Cabrera. Estamos en parmenasradio.org. Fíjense que para el día de hoy tengo varios puntos que tratar con ustedes. Ya había olvidado que nos pueden hacer favor de vernos a través de la plataforma de YouTube, en donde los jueves don Agustín nos hace favor de subir el programa, o el viernes a las 11 de la mañana en Parmenas, como es nuestra costumbre. Y si esto es así, vamos a empezar. Fíjense que para hoy tengo 6 puntos que quisiera tratar con ustedes en la medida de lo posible, y vamos a empezar por ellos. Miren, Grecia Quirós de Uruapan y Diego Rivera de Tequila, ambos están cometiendo un probable chantaje. El segundo punto, Cocolisli es una mezcla de viruela y tifoidea hemorrágica que surgió en 1545, que fue la que diezmó a la población indígena. El siguiente, extorsión gubernamental del PRI, 1977. El siguiente, orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca porque perdió el amparo que había promovido, y sus órdenes son por delincuencia organizada y lavado de dinero. El siguiente, también hay denuncia en su contra en la Corte Penal Internacional por haber hecho el señor, aquí sí hay un punto, Jesús Duarte de Ochoa, por haber ordenado que inyectaran a los menores que tenían cáncer agua destilada, y eso va en contra del Estatuto Internacional, y vamos a verlo con más detenimiento. El siguiente punto, orden de aprehensión contra 2 colaboradores de Silvano Aureoles que ubican en Estados Unidos y en Argentina. Y el que siguiente es Javier Duarte de Ochoa, peculado por 5 millones por ser la autoridad superior, es coautor y es propiamente autor mediato. Vamos a empezar. Fíjense que veo una comunicación en las redes en las cuales se desprende que tanto la señora Grecia Quirós, actual presidente municipal de Uruapan, y el señor Diego Rivera de Tequila, Jalisco, han cometido el delito de chantaje, pues de motu propio, ¿qué creen? Han aumentado el impuesto predial hasta en un 500%, pero eso violenta la ley de ingresos municipal, por si ellos no se habían dado cuenta. Y lo más chistoso es que la gente hasta el momento está repelando, haciendo lo que dicen, sí, pero lo que tiene que hacer es promover un amparo contra leyes. Claro, eso es exorbitante y además es la comisión de un delito. Por esa razón, fíjense que aquí tengo el libro, el Diccionario de Derecho de don Rafael de Pina, en la página 128. Los voy a mostrar para que vean cómo efectivamente aquí está chantaje. Y aparte, localicé el concepto en el diccionario enciclopédico Espasa, en la página 472. Aquí está. Aquí está. Este es el diccionario. Este diccionario me ha sacado de muchos apuros, porque bien me decía el licenciado Arturo Mijangos que desde el cielo, a estar viendo lo que estoy diciendo, no puede funcionar un despacho si no tiene un buen diccionario. Por esa razón he comprado desde hace algún tiempo, no varios diccionarios de distintas disciplinas, pero este es sobre el de la Real Academia de la Lengua, y me ha sacado de muchos atolladeros. Bueno, el siguiente punto, fíjense que vi un reportaje, un documental muy bien elaborado en History Channel, en el que comentan que independientemente de la fuerza de Cortés en la época de la conquista, lo que realmente fue la que diezmó a la población indígena fue el cocolisli, aparte de la viruela que trajo un negro que vino, o un afroamericano, no, un africano que vino con las fuerzas de Pánfilo de Narváez cuando vino en persecución de Hernán Cortés.
Y entonces este señor trajo la viruela, se contagiaron, Cuitláhuac falleció de la viruela, y después en 1545 se desató el cocolizli, y de acuerdo con lo que comentan en el reportaje, fue tan grande la epidemia o la pandemia de aquella época que fallecieron alrededor de 200,000 personas de la población indígena. ¿Por qué? No tenían los anticuerpos necesarios para resistir esas enfermedades que trajeron los españoles, porque aquí eso no existía, eso lo trajeron ellos. Pero acá, pues, se, o sea, fue mm, creada una pandemia impresionante y he visto el documental y es, bueno, en las necropsias que hicieron de los cadáveres que encontraron, ahí encontraron que tenían salmonela hemorrágica, o sea, tifoidea. Y entonces, como no tenían los anticuerpos, pues entonces fallecieron. Uf. Yo también recuerdo que algo pasó por el estilo aquí en la época por ahí de 1918 con la gripe española. Mucha gente falleció, mucha gente sobrevivió. Mi papá me contaba que llegaban a las casas, tocaban, ¿tiene algún muerto? Sí, lo metían en un costal, salían, los subían a la carreta, llegaban al panteón, los bajaban, les echaban petróleo y los cremaban ahí rústicamente. Y fue una situación bastante delicada, lamentable. Pero fíjense que busqué en los libros de historia del derecho, tanto del maestro Florid como del maestro Oscar Cruz Barney, que me hizo favor de obsequiarme el maestro José López y López la semana pasada, y no comenta nada. Sin embargo, busqué en otro de mis libros que tengo por acá, el de Historia Antigua de México, de Francisco Javier Clavijero, que era un sacerdote jesuita. Él lo encontré en la página 232. Se los voy a mostrar porque aquí está. El libro es una edición de 1944, ya tiene sus años, pero es una joya. Aquí está, aquí está. Y aquí está el libro. Creo que no se vio bien. Los voy a volver a mostrar porque lo tengo acá. Ahí está. Ahí está lo de la viruela. Y esto es, pues tenemos que, dicen que el pueblo que no conoce su historia merece repetirla, pero ahora con lo del sarampión hay que tener mucho cuidado. Es una incomodidad mayúscula. Yo lo padecí cuando estaba a punto de titularme y me pasé una semana con sueros día y noche. Muchos de mi familia se deben acordar de ese triste suceso. Bueno, el siguiente punto que quería comentarles es el hecho de que debemos advertir que por lo menos durante los últimos 40 años, antes de que llegara al poder el señor López Obrador, tanto el PRI como el PAN llevaban a cabo extorsiones gubernamentales, porque obligaban a los particulares a pagar las obras públicas y los funcionarios se robaban el dinero. Eso pasó aquí en 1977 con el presidente municipal de la época. No quisiera decir su nombre para no manchar su memoria, pero él, mi familia pagó el colector que está enfrente del Colegio Americano y ahí se fueron las utilidades del fraccionamiento Esmeralda, que está en la 31 Poniente y Boulevard Atlisco. Y el señor presidente de la época se quedó con el dinero. Y un colector, fíjense que no cuesta 10 pesos. Hasta la fecha, cuando llueve mucho, ya no se inunda y no sabe la gente que es gracias al colector que construyó mi familia. Bueno, el siguiente punto que quería comentar es el hecho de que se libró orden de aprehensión en contra del señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca, porque el amparo que tenía promovido ya se falló, se resolvió negándole el amparo. Pero como él se encuentra prófugo de la justicia y se encuentra en la Unión Americana, va a ser necesario primero dictar la extradición, motivo por el cual es aconsejable acudir aquí a este libro de Alonso Gómez Robledo Verduzco. Y aquí están los delitos que se pueden, por los cuales se puede ordenar una extradición.
está en la página 148. Aquí está. Pero independientemente de ello, los delitos que se le imputan al señor García Cabeza de Vaca son delincuencia organizada y lavado de dinero. Y por ello es recomendable la lectura completa del libro de don Sergio García Ramírez, que es una de las glorias del derecho mexicano. Aquí está el libro. Y el de Marco Jurídico, el lavado de dinero, de Pedro Zamora Sánchez, a quien tuve el gusto de conocer por ahí de 1988-89, que vino a dar una conferencia aquí en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ahí tuve el gusto de conocerlo. Yo todavía no tenía el libro y por eso no me lo dedicó. Pero aquí inclusive comenta la operación de los efectos de la operación Casablanca. Aquí está. Cuando se llevaron a muchos ejecutivos de banco y de casas de bolsa, y allá, una vez que los tienen allá, pues los privaron de su libertad y ahí estuvieron una buena temporada. Y aquí él refiere claramente cómo fue esa operación en la cual fueron víctimas de su ambición esos ejecutivos. Los libros están muy buenos, tanto el de don Sergio García Ramírez como el del doctor Zamora Sánchez, la verdad valen la pena leerlos con mucha calma, sobre todo porque México lava anualmente, aunque nos digan que no, de 25 a 60 mil millones de dólares. Y hay una infinidad de gente y de despachos, muchos en México, muchos en toda la República. Acá hay uno en pleno Boulevard Atlisco que se dedica a lavar dinero y que es del dominio público, pero bueno, a ver si un día le colman la paciencia al SAT o a la Unidad de Inteligencia Financiera y libra un orden de aprehensión contra los integrantes de esas sociedades. Y bueno, el siguiente punto que quería comentarles es que existen también órdenes de aprehensión contra dos colaboradores del señor Silvano Aureoles Conejo. Uno se encuentra en Estados Unidos y otro en Argentina, motivo por el cual ambos son probables responsables del delito de peculado, y por eso hay que leer con cuidado el libro de don Eduardo López Betancourt, y está aquí contemplado en la página 517, peculado. La vez pasada les enseñé el de don Mariano Jiménez Huerta, pero ahora les enseño el de don Eduardo López Betancourt. Yo tuve la oportunidad y el privilegio de ser su discípulo en el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él era el presidente del comité de tesis del doctorado. Ya han fallecido algunos de los integrantes de ese comité. Falleció el doctor Márquez Piñero, recientemente falleció el doctor Eduardo Polanco Braga, el doctor Carlos Daza Gómez también falleció, pero aún sobreviven el doctor Franco Guzmán, ojalá y dure mucho todavía, porque ya tiene 97 años. También está el doctor García Jiménez, que también que tuve el privilegio de que ambos fueran miembros del sínodo doctoral. Y bueno, si esto es así, vamos a ver qué acontece con estas gentes. El siguiente punto del día de hoy es que fíjense que hay una acusación en contra de el señor Javier Duarte de Ochoa por haber ordenado la inyección a menores de edad que padecían cáncer de agua destilada, y mientras él tomaba el dinero. Entonces, eso la gente no sabe, pero por haber sido el autor, o más bien, sí, el autor mediato, y estar bajo los presupuestos del dominio de la organización, aquí está contemplado en la página 488 del libro Teoría del Delito en la discusión actual de Klaus Roxin, que es una de las glorias del derecho en el mundo. Pues pueden acusarle al señor Jesús Duarte de Ochoa. Aquí está El Poder de Mando. Es un libro raro, muy bueno. Aquí está, y aquí está el libro. Este libro, fíjense que yo tenía los dos ejemplares, los dos tomos, pero un día llegué,
me bajé el coche con el libro, lo puse en la barda, metí el coche y cuando salí, ¿qué creen? Alguien, un amigo de lo ajeno, me hizo favor de llevarse mi libro y tuve que volverlo a comprar. Y bueno, si es así, el siguiente punto es que al señor García Cabeza de Vaca también le acusan en la Corte Penal Internacional, y esto está contemplado aquí, en los crímenes más graves en el derecho penal internacional. Es un libro del señor Kai Ambos, y aquí está, por haber ordenado también llevar a cabo actos ilícitos que están contemplados aquí en la página 434 y 242. Aquí está. Y aquí está el libro. Si lo quieren comprar, les doy el tip donde lo pueden encontrar. Ambos, tanto este como este, el nuevo derecho penal internacional, aquí está, los pueden encontrar en el Instituto de Ciencias Penales, en la capital de la República. ¿Por qué? Porque aquí está el Estatuto de Roma. Y el comportamiento de este señor está perfectamente tipificado ahí. Entonces, es posible que le abran una causa como la que ya le han abierto al señor Calderón, el Estatuto de Roma. Ojalá y algún día libren la orden de aprehensión. Aquí está el Estatuto de Roma. Este libro. Acá no, pero sí van a detener. Pero si llega la orden de aprehensión de allá, pues es probable que así suceda. Porque por una situación no similar, pero parecida, se libró la orden de aprehensión contra el señor Mario Marín, porque vino una orden de un tribunal de la ONU, y en cumplimiento de ella, el tribunal colegiado de Quintana Roo y después el juzgado de distrito libraron la orden de aprehensión en contra del señor Mario Marín, razón por la cual se encuentra actualmente privado de su libertad en el reclusorio del Altiplano. Y bueno, si esto es así, ya no tengo ninguna otra cosa que comentarles, excepto darles las gracias por la gentileza y el favor de su atención. Perdón por esta afonía, pero el tiempo está muy mal, hacía mucho frío y de momento empieza el calor que ya empezó y eso me ha afectado la garganta. Ofrezco disculpas. Y también es una súplica, la última, que tenga la bondad de ponerle like o me gusta, de tal manera que don Agustín tenga la forma de cuantificar las personas que nos hacen favor de seguirnos semana a semana. Y bueno, por lo que hace al compañero de Chiapas, el doctor César Augusto, le voy a pedir a don Agustín nos haga favor de copiar las cintillas para que se las mande, para que vaya adquiriendo los libros que gentilmente me ha solicitado. Si esto es así, muchas gracias, buenas tardes, buen provecho, hasta la próxima. Menos Radio presentó Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.